Luis, buenos días. ¿Cómo estás, Ender? Buenos días, buen día, Norexia, ¿cómo están? Hola, Un bien, gusto. gracias. Bueno, Bueno, hablando de que a él le cuenta lo que pudo decir, ha dicho este, este señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, pero también Claudia Sheinbaum, quien declinó comentar el premio de la paz de María Corina. Esta postura que termina a favor de Nicolás Maduro, estamos hablando de una postura a favor de un narcorrégimen. Eso es complicidad. ¿Cómo se puede definir eso? sí, no, es lamentable, ¿no? Lo que hemos visto prácticamente en su totalidad por la izquierda iberoamericana, porque también incluye España allí dentro de todo este movimiento, ha sido una reacción que va en dos tonos, ¿no? Uno, silencio, como mínimo, que ha habido silencio. De hecho, digamos, el presidente de izquierda que ha sido más consecuente con la causa venezolana, Gabriel Boric, que evitó pronunciarse sobre el tema de María Corina Machado. Lo cedió a su canciller, eh, quien sí emitió un mensaje favorable, pero un silencio muy generalizado por parte de la izquierda. Y quienes no han asumido ese silencio han optado por una respuesta que incluso va entre el cinismo y los ataques, ¿no? Gustavo Petro, en una actitud muy ofensiva hacia María Corina Machado, le ha dedicado 3 días seguidos de tweets atacándola, atacando sus posiciones, bueno, en una muestra de verdad bueno, una especie de dobles estándares, ¿no? Sobre todo porque creo que Noruega fue muy contundente y el comité que seleccionó el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado fue bastante contundente en su razonamiento del por qué se le da el premio, ¿no? Hablando de cómo la lucha liderada por María Corina Machado, pero que ha sido de todo un pueblo, ha sido pacífica ante un régimen que ha sido muy violento, ¿no? Que ante todos los intentos que ha hecho la oposición venezolana por negociar, por votar, por hacer las cosas en paz, por buscar una transición pacífica, la respuesta que ha tenido ha sido de represión, de violencia. Más de 2.500 detenidos después del 28 de julio, más de 30 muertos. Entonces allí obviamente hay unos dobles estándares en los cuales este señor Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum, que se rió directamente al ser preguntada por el tema de María Corina Machado, demuestran un doble estándar en el cual los derechos humanos parecen importar más en unos países y las causas por la democracia parecen importar más en unos países que en otros, ¿no? Están apostando porque Trump se quede a las puertas del ataque o de pasar a esta nueva fase que anunció la semana pasada con relación al tema de Venezuela y no lo profundice. Es decir, que se quede hasta allí, se mantenga en una posición como la actual, que es, bueno, exploto algunos narcobotes que salen desde Venezuela, ataco más, pero no llevo la escalada a un nuevo nivel, ¿no? Sin embargo, yo creo que es muy peligrosa esta estrategia de Nicolás Maduro, porque si hay algo que es Donald Trump, es un líder que responde de forma bastante decidida cuando es retado, ¿no? Un liderazgo que es bastante temperamental, el presidente de los Estados Unidos, y que, bueno, suele responder a este tipo de estímulos, ¿no? Entonces, cuando el chavismo pareciera que está buscando ponerle gasolina al fuego, yo creo que eso es muy peligroso, pues obviamente para su propia integridad y su propia preservación del poder, pero parece que están apostando a ello, ¿no? A intentar con este discurso, pues decir, no van a llegar más allá. Ellos sencillamente, nosotros estamos listos a mostrar. El chavismo opta muchas veces por huir hacia adelante cuando está en situaciones de riesgo. En 2017, cuando estaban las protestas en la calle, en su mejor momento y demás, Maduro optó por huir hacia adelante convocando una Asamblea Nacional Constituyente. Es una especie de estrategia que utiliza el chavismo para intentar pues dividir esfuerzos, es decir, mira, nosotros estamos fuertes, estamos sólidos y no mostrar esas fisuras que evidentemente tienen que estar ocurriendo dentro del régimen venezolano ante esta escalada de presión sin precedentes. Chico, cuando es, digamos, se gana el premio Nobel de la Paz María Corina, ya María Corina, premio Nobel de la Paz, por supuesto la gente inmediatamente asocia esto con la libertad inmediata de Venezuela. Lo vimos y el sentimiento fue de celebración. Luis, y tú veías a la gente sin miedo declarar en los medios que están allí, digamos, cubriendo en Venezuela, pero que sale fuera de época. Adentro no se puede ni hablar, ni se puede decir que se ganó el premio, pero veíamos la alegría, una celebración. ¿Tú lo notaste? Sí, a mí me pareció muy poderoso todo lo que se vivió. Sí, Yo realmente. el viernes estuve recabando como testimonios de personas que también sentían miedo de celebrar. Yo publicaba algo como en
en mi Instagram publicaba algunas historias sobre el premio Nobel y sobre lo que significaba, porque muchas respuestas iban por este tono de quiero celebrar, quisiera de verdad hacerlo, pero me da miedo, porque bueno, la semana pasada metieron a alguien preso en Venezuela, en Nueva Esparta, por publicar un estado de WhatsApp, ¿no? Sin embargo, los medios que salieron a la calle de forma también muy valiente a preguntarle a la gente, hubo uno en particular, un testimonio de una señora que me pareció muy poderoso, que decía, este premio Nobel de la Paz me representa porque significa y nos ayuda a demostrar que siempre tuvimos la razón. En este momento los venezolanos necesitan sentirse acompañados y se sienten acompañados por ese liderazgo de María Corina Machado, porque no los dejó solos en el momento en el cual la lucha parecía ponerse más difícil, ¿no? Y bueno, por eso es una reivindicación a toda la lucha. Está representada en María Corina Machado, quien ha sido la líder del movimiento en un momento tan crítico para nuestro país, pero también eso representa también la lucha de todo un país, y por eso es tan relevante y por eso las reacciones fueron en este tono. Mire, y hay una idea que dijo el periodista Luis Carlos Díaz, se la escuché ayer y me pareció muy interesante y creo que resume muy bien todo con relación a la negociación. El Premio Nobel de la Paz lo entrega Noruega previo a una votación de su parlamento. O sea, hay una especie de chequeo político de la persona que va a ser respaldada por el comité del Nobel. Noruega participó durante más de 5 años en un proceso de negociación con Venezuela, ¿no? Sí. Y allí participaron en un apoyo de prácticamente todo el espectro político noruego, dándole un espaldarazo a esa ayuda, a ese proceso de los noruegos. Luego de ese proceso, Noruega termina dándole el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Esa habrá sido, digamos, la curva de aprendizaje de los noruegos con relación a lo sucedido en Venezuela, a tal nivel de sentirse engañados por el chavismo, que sabemos que sistemáticamente no cumple la palabra en sus negociaciones y lo que hace es buscar ganar tiempo y ganar posición, ventajismo para su posición política, que los noruegos, pues, que suelen ser, y creo que tienen un historial bastante marcado de buscar ser mediadores en conflictos, de buscar ser imparciales para tener esa posición, sencillamente dicen, mira, aquí con esta gente no hay nada que hacer, vamos a darle el Premio Nobel de la Paz a esta gente que luchó con el liderazgo de María Corina Machado, luchó por una salida pacífica en este contexto tan complicado, ¿no? Yo creo que esa es una lección que, bueno, la comunidad internacional, en este caso los noruegos, tuvieron que aprender por las malas. Todo ese proceso, que fueron años de trabajo por parte de esa Cancillería, se vino al piso por la mera y sencilla razón de que el chavismo no quiso aceptar su derrota en las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces allí yo creo que es una lección para quienes hoy todavía siguen intentando hacer lobby para buscar una negociación que no va a generar una salida del poder, sino que va a generar, no sé, ruido alrededor de lo que está sucediendo. Porque bueno, al final es eso, el chavismo utiliza la negociación como una herramienta para perpetuarse en el poder. Mira, Luis, quiero tu opinión porque como eres internacionalista, el fracaso que tuvo el régimen cuando solicitó una reunión urgente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, justamente, y fue por darle y salió trasquilado. A ver, cuéntame. Bueno, yo creo que el chavismo, ahí hay varias cosas que yo creo que son relevantes, ¿no? Lo primero es la carta con la cual el chavismo solicita que el Consejo de Seguridad se reúna. Es una carta que es muy explícita en decir, nosotros, de hecho lo dice textualmente, nosotros ya entendemos que Estados Unidos ha tomado una decisión y sencillamente estamos esperando cuándo va a ser el momento en el que se dé el ataque. El chavismo no había hablado en esos términos, creo que en su historia política, y bueno, de hecho no lo dicen verbalmente, pero en esa carta que enviaron al Consejo de Seguridad solicitando discutir la situación sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, lo dicen de forma clara, lo dicen, estamos esperando un ataque directo de los Estados Unidos, ¿no? En segundo lugar, pues bueno, al final esa falta de apoyos del régimen a nivel internacional, porque si bien hay un silencio, que es lo que hemos venido hablando por parte de la izquierda, también hay una dificultad para ahora, aunque incluso hayas recibido financiamiento por parte del chavismo, tengas afinidad ideológica, te cueste alabar a los Estados Unidos, pues ahora también te cuesta, como líder de la izquierda regional, iberoamericana, mundial, lo que sea, es más difícil o hay un costo político más alto por defender a Maduro, quien está acusado por la Corte Penal Internacional, quien ha cometido sistemáticamente violaciones de derechos humanos, quien se robó unas elecciones.
Entonces, en los espacios internacionales ahora el chavismo cuenta con mucho menos apoyo de los que en algún momento tuvo, ¿no? Por eso lo que vimos, y fue muy, muy cómico, que bueno, en el medio de esta discusión sobre, bueno, la agresión imperial, como lo quiso ver el chavismo ante la ONU, una de las primeras participaciones fue la del gobierno de Grecia, quien comenzó su participación agradeciéndole y felicitando y reconociendo a María Corina Machado por el Nobel de la Paz y reconociendo la causa democrática venezolana, ¿no? Eso te habla mucho también del clima internacional en el cual hace un par de semanas lo conversaba en una entrevista. Donald Trump dijo ante la plenaria del Consejo de Seguridad, ante la plenaria de la ONU, la Asamblea General, dentro de muchos temas que tocó y que fueron polémicos y algunos criticaron muchas de sus posturas, hubo una postura que no fue criticada ni por la prensa internacional ni no la rescató prácticamente ningún líder del mundo. Él dijo, nosotros vamos a ir de frente contra toda la amenaza del narcotráfico y contra Nicolás Maduro en Venezuela, ¿no? Esa posición no tuvo prácticamente detractores porque hoy también le cuesta a cualquier líder político venir a enfrentarse con Donald Trump por defender a Maduro, ¿no? Entonces es una posición mucho más difícil la que tienen en este momento liderazgos, medios de comunicación, que aunque hayan recibido dinero, hayan recibido apoyo político, les cuesta reconocerlo, pues también pasa a ser incómodo defender a Maduro a nivel internacional, ¿no? Sí, yo creo que allí todavía hay trabajo que hacer. Yo creo que María Corina ha hecho un excelente trabajo desmontando esas narrativas, pero todavía queda trabajo por hacer porque la verdad es que la propaganda se mueve rápido. Ayer el New York Times volvió a sacar una infografía diciendo que el problema de la droga no terminaba en Venezuela y demás, etcétera, pero al final el hecho de que Venezuela no represente todo el tráfico de drogas del mundo no significa que no sea una amenaza en este sentido para los Estados Unidos, ¿no? También hubo una declaración que la verdad muy lamentable y sorpresiva por parte de la ex candidata presidencial estadounidense Hillary Clinton diciendo que si Maduro caía, Venezuela podía convertirse en Somalia o en Libia, y la verdad es que es ridículo escuchar este tipo de afirmaciones cuando Venezuela ha tenido en los últimos 10 años una crisis migratoria y humanitaria más fuerte que la de estos dos países, ¿no? Son casi 9 millones de personas que están fuera de Venezuela desplazados por una crisis económica, política, humanitaria que nos pone en ese ranking incluso por encima de ellos. Nosotros solamente somos comparables con Ucrania y con Siria en este momento, ¿no? Es una posición sumamente irrespetuosa la de decir que va a ser un caos, que todo va a estar mal y demás. Mira, nosotros los venezolanos votamos masivamente por eso el 28 de julio. La parte de la izquierda habla tan fuertemente de este tema de la autodeterminación de los pueblos. ¿Dónde está la autodeterminación de los venezolanos? La autodeterminación de los venezolanos fue sacar a Maduro, fue votar por Edmundo González Urrutia como presidente el pasado 28 de julio. Y se votó por él porque el chavismo permanentemente inhabilitó todas las opciones que también puso. María Corina iba a ser candidata y fue inhabilitada. Corina Lloris iba a ser candidata y fue inhabilitada. Entonces allí todo este tema de la autodeterminación de los pueblos aplica nuevamente un doble estándar, porque para Venezuela entonces hay un silencio. Esa autodeterminación de los pueblos, de los venezolanos en ese momento, era un cambio político en paz. Y eso no fue respetado. Yo sí creo que sí, esas personas que tú nombras, que en este momento es un factor residual de la oposición, porque la verdad es que bueno, por su propia iniciativa de participar en estas fraudulentas elecciones regionales y parlamentarias, se vio que no son nada, no tienen ningún tipo de apoyo, son residuales, y en el proceso de primarias, el último proceso de primarias que hubo, no llegaron al 5%. Son factores residuales, pero sí, efectivamente, yo creo que van a ser oposición desde el día 1. No sé si se van a alinear directamente con el chavismo, cuál va a ser su postura, pero sin lugar a dudas ellos sistemáticamente han buscado intentar socavar ese liderazgo que a pulso se ha ganado María Corina Machado y que se han ganado la causa democrática venezolana, liderada por ella en este momento. Con lo cual, sí, yo no sé si muchos de ellos sencillamente pasarán a la irrelevancia y ya, si van a seguir haciendo política o lo que sea, pero sí, ser 100% seguro no creo que se vayan a retratar con María Corina, ¿no?